3 cadáveres en las tranquilas aguas de Tampa Bay, Florida. Una investigación larga y complicada, un triple homicidio sin testigos y con muy pocas pistas. Solo una pregunta: ¿por qué murieron Joan, Michelle y Chris Rogers? Wilshire es un pequeño pueblo rural, ubicado en el condado de Van Wert, Ohio. La mayoría de los residentes trabajan en sus granjas, en una de las pocas empresas pequeñas del pueblo o en fábricas cercanas. Hay una biblioteca, una oficina de correos, una tienda de antigüedades, un par de restaurantes familiares, un parque y una iglesia. Es una comunidad tranquila y segura donde los vecinos se cuidan unos a otros. La familia Rogers vivía aquí. Al y Joan, ambos de 36 años, se conocieron en la escuela secundaria y luego se casaron poco después de graduarse en 1971. Juntos tuvieron 2 hijas, Michelle y Chris. Joan era extrovertida y sociable, mientras que Al tenía una personalidad más tranquila. Ella siempre era la que sacaba a relucir el lado divertido de su marido, arrastrándolo por la pista de baile y tocando música country. Tenían personalidades opuestas, por lo que se complementaban entre sí. La hija mayor, Michelle, era tímida y un poco distante, mientras que Chris era burbujeante y siempre alegre. Al crecer en la granja familiar, ambas hijas amaban a los animales y ayudaban a sus padres cuando lo necesitaban. Chris era animadora y hacía amigos fácilmente. También era la favorita de su padre. Michelle era más introvertida a pesar de que le gustaba ir a fiestas donde pasaba tiempo con sus amigos más cercanos. La familia Rogers tuvo que trabajar muy duro. Ninguno de los padres era rico y solo podían vivir una vida respetable a través del trabajo honesto. En resumen, todos tenían que contribuir al buen funcionamiento de la granja. Joan también trabajaba en un centro de distribución de salud y belleza, donde manejaba un montacargas y pasaba horas en la línea de montaje. Por primera vez en sus vidas, Jo, Michelle y Chris se marchaban de Ohio para disfrutar de unas verdaderas vacaciones. Después de años de arduo trabajo, necesitaban ese viaje más que nunca. Al consideró dejar que la madre y las hijas fueran solas mientras él se quedaba en casa para atender la granja. Michelle y Chris habían estado planeando ese viaje durante semanas. Partirían el 26 de mayo para un viaje de 1.700 kilómetros a Florida, donde pasarían una semana visitando el zoológico de Jacksonville, los estudios Disney y el parque acuático SeaWorld, solo algunos puntos de su itinerario. Difícilmente iba a ser un viaje relajante en la playa, lo que su madre Joan probablemente hubiera preferido, pero quería que las hijas fueran felices. Partieron el 26 de mayo de 1989, alrededor del mediodía en su Oldsmobile Calais azul de 1986. El trío condujo hacia el sur por la primera 75, a través de Ohio, Kentucky y Tennessee, y llegaron a Georgia por la noche. Esa noche se registraron en un motel, durmieron hasta tarde y se levantaron temprano para completar la segunda etapa del viaje que los llevaría a Florida. Las vacaciones fueron inmediatamente divertidas, y las niñas estaban entusiasmadas. Los siguientes 4 días los pasaron entre hacer turismo, mudarse y registrarse en moteles. El lunes 29, Joan le escribió una postal a su esposo Al, contándole cómo las chicas la arrastraban a todas partes. El jueves 1 de junio, la madre y las hijas partieron de Orlando hacia Tampa, donde planeaban visitar otro parque temático. Joan tenía la intención de pasar tiempo en la playa. Una vez que llegaron, deambularon un rato buscando su motel. Mientras la madre estaba concentrada en estudiar el mapa, un hombre se acercó al auto. Era blanco, de poco más de 30 años, con bigote. Al ver la matrícula de Ohio, el desconocido les preguntó si se habían perdido y dijo que eran de la misma zona. En un folleto, el hombre escribió las instrucciones para llegar al motel que la familia había reservado. Entonces les hizo una propuesta, los invitó a salir en un bote con él esa tarde para ver la puesta de sol. Parecía amistoso y accesible, así que, ¿por qué no?, pensó Joan. Incluso a las chicas les gustó la idea. El hombre le explicó a la mujer cómo llegar al muelle. Una vez allí, se suponía que Joan buscaría un barco azul y blanco.
Finalmente, la madre y las hijas le dieron las gracias y se fueron. La familia se registró en el motel alrededor de las 12:30. Joan anotó todas las indicaciones para llegar al muelle y la descripción del barco en el folleto. No está claro cómo pasaron la tarde. Tal vez fueron a la playa a relajarse después de una semana de viajar para hacer turismo. Esa noche cenaron en el restaurante adjunto al motel, donde un hombre de negocios de Texas los vio en Tampa para una conferencia. El hombre estaba comiendo solo cuando una de sus hijas, Michelle, lo saludó cuando pasaron junto a su mesa al salir. Eran las 19:30. Madre e hijas regresaron brevemente a su habitación antes de dirigirse al muelle. Mientras estaban allí, tomaron algunas fotos, una de Michelle con pantalones cortos blancos y un bikini azul, sentada en el suelo, quemada por el sol, mirando a la cámara. La otra era una foto panorámica de Tampa Bay desde su balcón. Una vez que estuvieron listos, subieron a su automóvil y manejaron la milla hasta el muelle donde estaba el bote donde iban a encontrarse con este hombre. Se cree que subieron a bordo entre las 8:30 y las 9 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Ese sería el último atardecer de sus vidas. Era un hermoso día y las tranquilas aguas turquesas de Tampa Bay brillaban bajo el sol de la mañana. Un velero pasó por debajo del puente Sunshine Skyhook, una estructura que se extiende por más de 4 millas de largo. Los turistas en el barco disfrutaban de la vista y de la cálida brisa en sus rostros. Había un ambiente de serenidad y calma a bordo. Mientras el bote se deslizaba por el agua, varios pasajeros notaron que algo flotaba. A medida que se acercaban, se hizo evidente para todos que era un cuerpo humano. Llamaron a la guardia costera y poco después llegó un bote de rescate a ese tramo de mar. La tripulación intentó recuperar el cuerpo, cosa que resultó más difícil de lo esperado. El cadáver tenía una cuerda atada al cuello y en el otro extremo había un bloque de hormigón que pesaba casi 15 kilogramos. Un miembro de la tripulación cortó la cuerda y finalmente recuperó el cuerpo y lo colocó en una bolsa negra para cadáveres. Mientras el grupo de rescate regresaba a la costa, entró otra llamada de radio. Se había descubierto un segundo cuerpo en el agua 2 millas al norte cerca del muelle de San Petersburgo. Pero, ¿qué estaba pasando? Mientras el equipo de rescate se dirigía al segundo marcador, los rescatistas fueron alertados de la presencia de un tercer cuerpo, 180 metros al este. Al igual que el primero, el segundo y el tercero también habían sido lastrados con bloques de hormigón de 15 kilogramos, atados a una cuerda atada alrededor de sus cuellos. Todas las víctimas flotaban boca abajo, con los tobillos y las manos atados a la espalda con una cuerda amarilla. Sus bocas estaban tapadas con cinta adhesiva. Estaban desnudos de cintura para abajo. Las 3 víctimas eran mujeres blancas y, hasta donde sabía el equipo de rescate, eran relativamente jóvenes. En este punto, los investigadores se encontraron investigando un triple homicidio comenzando prácticamente desde cero. Se desconocía la identidad de las víctimas, ninguno de ellos tenía identificación en ello. Los cuerpos fueron trasladados a la oficina del forense en San Petersburg, donde las pruebas determinaron que habían estado en el agua entre 3 y 5 días. Dada la temperatura templada del agua de la bahía, los cuerpos se habían descompuesto más rápido de lo que lo habrían hecho en un clima frío. El proceso de descomposición había acelerado la creación de gases, favoreciendo la aparición de los cadáveres. Para averiguar dónde terminaron las mujeres en el agua, los investigadores pidieron a los investigadores de la Universidad del Sur de Florida que analizaran las corrientes en el área en ese momento. Se descubrió que los cuerpos habían sido arrojados por la borda desde un bote. No pasó mucho tiempo antes de que los medios estatales y locales publicaran la historia. ¿Quiénes eran esas mujeres? El 8 de junio, 4 días después de que se recuperaran los cuerpos, una camarera de un motel de Tampa notificó a su gerente que la habitación 251 no había sido tocada durante días. Los clientes, que lo habían ocupado el 1 de junio,
Habían dejado sus pertenencias dentro, pero nunca habían dormido en las camas, ni usado las toallas. El gerente del motel, al darse cuenta de que no había visto las 3 en punto desde que habían llegado, y al recordar la noticia de los cuerpos encontrados en el mar en Tampa Bay, conectó las dos cosas y notificó a la policía. Cuando los oficiales llegaron al motel, se enteraron de que la habitación estaba a nombre de Joan Rogers y sus 2 hijas, Michelle y Christ, de Wilshire, Ohio. La habitación estaba como se esperaba, maletas abiertas en el piso, recuerdos que habían comprado durante el viaje esparcidos por todas partes. Los investigadores encontraron un rollo de película y lo revelaron. Para averiguar si los cuerpos encontrados en la bahía eran los de la familia Rogers, se comunicaron con el esposo de Joan que vive en Ohio y le pidieron que recuperara los registros médicos de su esposa e hijas. Los registros dentales confirmaron lo que más temía toda su familia había sido asesinada mientras estaba de vacaciones en Florida y sus cuerpos arrojados por la borda. La autopsia realizada a la madre y a las niñas reveló algo espantoso: el agua en sus pulmones demostró que las habían arrojado al agua en vida. El hecho de que estuvieran desnudos de cintura para abajo sugería una posible violencia. La presencia de esos cuerpos en el mar durante tanto tiempo había borrado toda evidencia. Como en cualquier investigación de homicidio, primero se interrogó a las personas más cercanas a las víctimas. En este caso, Al Rogers, esposo de Joan y padre de las jóvenes, tuvo que responder preguntas policiales. Las 3 mujeres debían regresar a casa el 3 de junio, y a los investigadores les pareció extraño que Al hubiera esperado 3 días para denunciar su desaparición. Después de hablar con su esposo, la policía lo describió como frío e insensible, pero por naturaleza, Al era solo eso, comedido con un exterior duro. La forma en que reaccionó no reflejó cómo se sentía realmente acerca de los brutales asesinatos de su esposa e hijas. El hombre fue eliminado rápidamente de la lista de sospechosos debido a su hábito de frecuentar restaurantes para desayunar y cenar mientras su familia estaba fuera. Fueron más las personas que notaron su presencia esa semana. Entonces, ¿cómo iba a llegar a Florida la noche en que mataron a su esposa y sus 2 hijas y luego regresar a tiempo para desayunar en Ohio? Los investigadores se centraron en las notas escritas a mano que se encontraron en el automóvil utilizado durante las vacaciones. Ahora, para encontrar la solución a este caso, la policía tendría que descifrar esos escritos. Solo entonces llegarían a dar sentido a la muerte de Joan Rogers. Parecía probable que un desconocido les hubiera dado indicaciones para llegar al motel, escribiéndolas en un folleto que ahora estaba en manos de los investigadores. Resultó que Joan también había escrito instrucciones para encontrar un bote azul y blanco. Saber quién los había llevado mar adentro a bordo de ese barco podría haber dado la vuelta al caso. La policía especuló que podría ser la misma persona que les había dado la dirección del motel. En este punto, estamos en octubre de 1989, han pasado 4 meses desde los asesinatos, pero el culpable todavía estaba prófugo. Entonces los investigadores tuvieron conocimiento de un hecho de violencia ocurrido unos meses antes a bordo de una embarcación azul y blanca en esa zona. Una chica canadiense de 24 años había sido violada y sobrevivió milagrosamente. Fueron a interrogarla. Judy Blair dio una descripción del hombre y habló de una invitación que él le había extendido para ir a ver la puesta de sol en barco. Una invitación que ella había aceptado, a diferencia de su amiga. Dijo que era agradable y amistoso, en resumen, parecía un tipo en el que podía confiar. Él le dijo que su nombre era Dave Posner, o algo así. La mujer le dijo al detective Capel cómo esa invitación se había convertido en una pesadilla una vez que llegaron a mar abierto. El hombre la había violada y amenazada con matarla si hablaba. Judy se había tomado una foto a bordo donde también aparecía. La joven dijo que el extraño le arrebató la cámara de la mano y destruyó el rollo de película. Finalmente, se vio obligada a saltar al agua y nadar hasta la orilla. Esto significaba que no quedaban rastros del hombre en ella. Sin embargo, la mujer pudo describirlo físicamente. Esto permitió a la policía hacer una identikit y enviarlo a los periódicos y la televisión. Los investigadores estaban casi seguros de que se trataba de la misma persona que mató a Joan y sus hijas.
Desafortunadamente, la difusión de esa imagen no ayudó mucho, ningún informe llegó a la estación de policía. Una vez más, la investigación se había estancado. Los detectives estaban desanimados, pero no tenían intención de darse por vencido. Hicieron examinar el folleto, ese mismo donde se habían escrito varias frases, y salió una cosa interesante. Según el examinador forense de documentos, la letra no se parecía a nada que hubiera visto antes. En particular, la letra T estaba en mayúscula dentro de una palabra en minúsculas y la letra I aparecía cada vez con una letra diferente. A los investigadores se les ocurrió una apuesta: hacer público ese texto y esperar que alguien lo reconociera. Pusieron vallas publicitarias en las autopistas alrededor de Tampa con las letras lo suficientemente ampliadas para que los conductores las leyeran. Pasó un tiempo sin ningún informe útil, hasta que un día los detectives recibieron una llamada de una señora de Tampa Bay, Joan Steffi. La mujer les informó que reconoció la letra. Según ella, era el de un contratista de aluminio que había trabajado para ella anteriormente. El nombre del hombre era Ova Chandler y su letra se mostraba de forma destacada en un recibo que le dio el hombre. En definitiva, la bizarra idea de los policías finalmente había dado los resultados deseados. Compararon la escritura del recibo con la del folleto encontrado en el auto de Joan Rogers. Según el forense, no cabía duda de que había sido escrito por la misma persona. Ova Chandler vivía a solo una milla del muelle donde se encontró el auto de Joan Rogers. Cuando los detectives vinieron a interrogarlo, negó cualquier participación en los asesinatos. En este punto, los investigadores verificaron los registros telefónicos de las llamadas realizadas por todos los barcos esa noche. Chandler había llamado a su esposa desde el barco después de violar a Judy Blair y después de los asesinatos de Joan y sus dos hijas. Las únicas confirmaron que el hombre estaba en su bote en el momento del asalto y el triple homicidio. El 24 de septiembre de 1992, Chandler fue arrestado y puesto bajo custodia. El siguiente paso fue examinar el bote del sospechoso en busca de evidencia. Dijo que la vendió y esto solo aumentó las dudas sobre su inocencia. Se había deshecho de él en un intento de ocultar cualquier evidencia que pudiera acusarlo. Pero los investigadores necesitaban más para justificar el cargo contra Chandler que su letra en el folleto. El folleto fue examinado en busca de huellas dactilares. Encontraron el de Joan, pero había más. Una huella palmar bien definida que no pertenecía a nadie de la familia Rogers. Los investigadores lo compararon con las huellas de las palmas de Chandler. Era idéntico. El juicio del presunto asesino comenzó en el verano de 1994. En el curso de su testimonio, el hombre admitió haberse encontrado con la madre y las hijas mientras estaban sentadas en su automóvil, examinando un mapa del área. Dijo que les dio indicaciones para llegar al motel, pero nunca los volvió a ver. Reconoció que había estado en su barco la noche de los asesinatos, pero dijo que siempre estaba solo. Los problemas del motor habían sido el motivo de sus llamadas a tierra. Pensó que había una fuga de gas a bordo y decidió llamar a la guardia costera, que estaba demasiado ocupada para responder. Eventualmente, Chandler afirmó que pudo arreglar su motor con cinta adhesiva y regresar a la orilla. Nada de lo que dijo era cierto. No había registros de sus llamadas a la guardia costera. Un mecánico de barcos que testificó para la acusación explicó al tribunal que le habría sido imposible al hombre reparar el motor con los medios a su disposición. En ese momento, era evidente que lo habían atrapado. Además, Judy Blair, la joven que había sido violada, testificó en su contra. Hubo otra persona que ayudó a incriminar a Chandler, su hija. La chica dijo que su padre le había contado sobre la violencia y los asesinatos, admitiendo que él era el responsable de ellos. El 29 de septiembre de 1994, un jurado encontró a Ova Chandler culpable de los asesinatos de Joan, Michelle y Chris Rogers. Cada miembro del jurado votó a favor de la pena de muerte y el 4 de noviembre, el juez sentenció a Chandler a muerte. A lo largo de su tiempo en el corredor de la muerte de Florida, el hombre siguió manteniendo su inocencia al hacer numerosas apelaciones, ninguna de las cuales fue concedida.
Poco más de 17 años después de su sentencia de muerte, Ova Chandler fue ejecutado mediante inyección letal el 17 de noviembre de 2011. ¿Qué opinas de este caso? Espero leer tu opinión en los comentarios, dale me gusta al video y suscríbete al canal si no lo has hecho.